Cambiamos de tema. Fiscalizadores en compañía de carabineros o alguna autoridad policial podrán ingresar a los domicilios durante fiestas patrias para supervisar que los encuentros familiares no superen el número permitido en el plan Fondéate en tu casa. Desde el gobierno afirman que esta atribución es parte de la norma sanitaria. Analizamos esta medida con el abogado Carlos Gajardo, ex fiscal del Ministerio Público, a quien agradecemos por este contacto con La Mañana Informativa. ¿Cómo está? Buenos días, gracias Carla por la invitación. Una temática que ha generado controversia, donde incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a revisar la legalidad de esta medida. ¿En qué escenario se puede desenvolver y a su juicio le parece pertinente, legal además? Mire, yo creo que la legalidad está fuera de duda porque efectivamente existe una norma que es el Código Sanitario que esto lo permite expresamente en el artículo 155 en que establece que la autoridad sanitaria puede efectuar allanamientos con auxilio de la fuerza pública y establece la manera en que esto debe realizarse, que es mediante un decreto expedido por el Director General de Salud, que debemos entender, creo yo, referido al actual Ministro de Salud, si bien desde el gobierno se ha dicho que bastaría con un decreto del CEREMI. A mí me parece más bien que la norma se debiera referir al ministro. Pero por lo tanto no hay un problema de legalidad, sino más bien hay un problema, diría yo, de constitucionalidad, donde probablemente esta norma no se aviene con los derechos que la Constitución le otorga a las personas en cuanto a la inviolabilidad del hogar y que esas restricciones debieran ser fundadas más que en un decreto de una autoridad, en una resolución de un órgano del Poder Judicial. Pero más allá de eso, la norma existe, es una norma que uno puede cuestionar, que uno puede considerar que es inconstitucional, pero como norma debe ser respetada, el gobierno la puede utilizar y a mí me parece que las personas, por lo tanto, debieran tener presente que esta es una normativa que está vigente y que puede ser utilizada por el Ejecutivo. Y para las personas que tienen reparos, ¿cuál sería la forma de poder demostrar que no es constitucional esta medida? ¿Hay plazo para hacerlo? Porque las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina. Bueno, y uno puede hacer el análisis y la semejanza con lo que ha pasado con el artículo 318, es decir, con la situación en que ocurre cuando una persona infringe la cuarentena o el toque de queda. También esa es una norma legal, pero que recientemente una jueza de garantía de la República, Andrea Díaz Muñoz, la llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional hace pocos días ha dicho que la sanción de esa norma en cuanto establece pena de cárcel es inconstitucional y solo se deberían poder aplicar penas de multa. Pero eso no quita que en los hechos se hayan detenido a más de 100.000 personas por esa normativa. Entonces lo que quiero decir es que efectivamente uno podría cuestionar esta norma, ir al Tribunal Constitucional, que es el lugar que nuestra jurisdicción, nuestro ordenamiento jurídico establece para discutir si una norma es inconstitucional o no. Eso probablemente lo podría hacer una persona ex post una vez que tenga un juicio iniciado, pero es evidentemente un trámite que no le va a quitar el mal rato de que su casa pueda efectivamente ser allanada. A mí me parece que la norma es mala, pero que se justifica en el momento en que estamos viviendo. Y es por eso que entiendo que el gobierno está haciendo uso de ella. Es necesario entender que estamos en un periodo en que la pandemia aún no está para nada controlada, de que estamos en un escenario en que pueden existir rebrotes importantes y por lo tanto el llamado que ha hecho la autoridad me parece que es correcto en cuanto a hacer un llamado a que se celebre con responsabilidad, evitando las aglomeraciones. Se han establecido una serie de medidas para eso y advirtiendo a la autoridad que en caso de incumplimiento pueden ser fiscalizados incluso allanando los domicilios. Por lo tanto, si bien la norma a mí me parece que no es del todo constitucional, sí me parece correcto que se haga un llamado por parte del Ejecutivo a que en estas fiestas patrias se celebre con mucha responsabilidad para evitar rebrotes en cuanto a la pandemia. Abogado, ¿cómo debe operar? Porque es muy distinto que toque la puerta y yo estar con 3 personas a que efectivamente hay una fiesta con reclamos de vecinos, a seguridad ciudadana. ¿Cuál es el límite o cuál va a ser el criterio para poder ingresar y fiscalizar dentro de los hogares? Bueno, es muy importante la diferencia que usted hace, porque aquí hay dos normas que efectivamente entran en juego. Una es la norma penal, que establece la comisión de un delito cuando hay en el artículo 318, cuando se pone en peligro la salud pública, y esa norma permite que Carabineros pueda actuar de manera flagrante. Es decir, en ese caso ni siquiera se necesita el decreto de la autoridad. Si hay un delito flagrante, Carabineros puede entrar
usando la fuerza, por supuesto, en un domicilio donde exista ostensibilidad de que se está cometiendo ese delito, es decir, que desde fuera pueda ser apreciado que hay, por ejemplo, más de 10 personas celebrando, etc. Para ello no requiere usar el Código Sanitario de autoridad, sino que puede utilizar efectivamente el Código Penal. La situación diversa es la que plantea el Código Sanitario, en que sin que exista una ostensibilidad desde afuera se pueden revisar determinados domicilios en base a esa norma, pero para eso se requiere previamente, y por lo tanto la persona debiera exigir un decreto firmado, suscrito por la autoridad competente, a lo menos el Ceremi de Salud respectivo, donde se justifique en ese domicilio específico la autorización para hacer el allanamiento. Claro, una autorización que tiene que ser visible, han hablado de credenciales, tiene que estar acompañados por carabineros, porque uno de los grandes temores que también existe es que delincuentes aprovechen esta oportunidad para poder ingresar a las casas fácilmente y poder generar algún delito. Es una línea que las personas tienen que informarse y es importante que estén acompañados por una autoridad de orden público, además. Bueno, y además piense usted, Carla, que en muchas familias efectivamente han respetado de manera muy estricta la cuarentena y no han impedido que cualquier persona entre a su casa. Por lo tanto, para esas personas obviamente va a ser muy dificultoso permitir que un externo ingrese a su hogar, aunque sea una autoridad que esté autorizada. Y por eso creo yo que esta atribución que le da la ley al Ejecutivo debe ser usada con mucha prudencia. Por cierto, debe estar visiblemente identificados. Los funcionarios no requieren necesariamente ir acompañados de la fuerza pública, de carabineros. Carabineros es necesario cuando hay una oposición y por lo tanto se puede hacer uso de esa fuerza pública, pero debieran, por cierto, estar absolutamente identificados con sus credenciales y además tener el decreto que permite, que autoriza ese registro en un domicilio específico. Abogado, hay voces, sobre todo desde la oposición, que cuestionan esta medida y también el toque de queda extendido, que se entiende por una emergencia sanitaria, pero que apuntan a que también es poco un marco normativo, entendiendo que venimos también de un estallido social. ¿Usted comparte algunas de esas declaraciones? No, no la comparto. A mí me parece que estamos en una situación efectivamente de emergencia sanitaria. El coronavirus, la pandemia para nada está controlada. Al contrario, las cifras están mostrando más bien que está comenzando a haber un pequeño rebrote. Estamos a puerta además de un plebiscito constitucional muy relevante. A mí me parece que todas las medidas que se adopten para evitar que la enfermedad se siga propagando son necesarias y eso es responsabilidad principal del Ejecutivo. Por lo tanto, a mí me parece que las medidas que se tomen para intentar que la enfermedad no se propague son adecuadas. Solo hago el punto que me parece que las normativas que se están utilizando no son las adecuadas y que podría haber existido una mejor preparación. Hace rato que sabemos de estas circunstancias en cuanto a haber dado mejores atribuciones, tanto respecto al artículo 318, que ha sido recientemente declarado inconstitucional en parte por el propio Tribunal Constitucional, como esta norma que se pretende aplicar, que me parece que también tiene problemas de constitucionalidad. ¿Cuál habría sido una medida más acorde, según usted? A mí me parece que las medidas son acordes. Lo que digo es que el marco normativo que se está utilizando me parece que no es adecuado y no respeta la Constitución. Tuvimos suficientes meses para prepararnos adecuadamente, donde se podrían haber dictado mejores normativas. Se hizo una modificación en estos meses del artículo 318, la modificación no resultó del todo adecuada en cuanto a la manera en que se redactan las normativas, porque, por ejemplo, para ser bien expreso en lo que estoy diciendo, sigue habiendo muy poca claridad de qué es lo que efectivamente se sanciona, y eso ha generado que existan planteamientos y sentencias contradictorias de diversos tribunales. Algunos tribunales han entendido, por ejemplo, que se infringe la cuarentena cuando la persona contagiada no la respeta, mientras otros, la posición mayoritaria, sanciona independiente si la persona está contagiada o no. Esta diferencia de criterios se basa en que la norma que se redactó y que se sigue aplicando es poco clara. Esa misma crítica es posible de aplicar a la norma que he citado, el Código Sanitario, donde incluso se refiere a una autoridad inexistente, al director general de salud, que uno tendrá que hacer un esfuerzo interpretativo para asimilarlo al ministro de salud o al Ceremi, como ha dicho la autoridad. Toda esta normativa podría haber sido redactada mejor, eso ya no se hizo. A mí me parece que a pesar de eso es necesario que la autoridad, y creo que eso es correcto que lo haga, ponga dificultades, haga, me parece a mí, llamados a que se respeten las cuarentenas, a que se respete en general el quedarse en casa, porque la posibilidad efectivamente de que sin que se respeten esas normativas exista un rebrote
de la pandemia a partir de las celebraciones del 18 de septiembre es bastante alta, y eso, por cierto, después le va a ser criticado a la propia autoridad. Entonces me parece que es evidente que tienen que preocuparse de que efectivamente las celebraciones que tradicionalmente se hacen en el país en esta fecha tienen que ser distintas, tienen que ser diferentes, las personas tienen que tener mucha mayor responsabilidad. No va a haber un carabinero ni una autoridad fiscalizadora en cada manzana viendo que esto se respete. Debe haber, por lo tanto, un llamado al autocuidado, especialmente de las personas mayores, pero en eso también los jóvenes tienen que cooperar. Y por lo tanto, independiente, como digo, de que la normativa que se está utilizando a mí me parece inadecuada y con vicios de inconstitucionalidad, creo que por otro lado el gobierno no tiene otra alternativa que echar mano a ella. Sí, sobre todo cuando uno conversa en la calle o en los círculos de amistades que no entienden tampoco muy bien el concepto de este toque de queda, porque existía como en la memoria de no transitar en la vía pública. En época de la dictadura eran fiestas de toque a toque, entonces dicen, no, pero quédate a dormir, no te preocupes, te vas temprano mañana. Y la medida apunta a que tú estés y regreses a tu hogar, no permanezcas horas en otras, compartiendo con otras personas. Sería bueno tal vez volver a aclarar cuál es la finalidad de esta medida, que es una medida sanitaria, no de seguridad pública en el fondo. Así es, y para complejizar más el asunto, las medidas sanitarias son distintas dependiendo del estado en que se encuentre la comuna en que la persona reside. Las medidas son distintas dependiendo si la comuna se encuentra en cuarentena, si se encuentra en transición o si se encuentra con medidas de mayor libertad como en preparación. Y por eso hay que hacer un llamado efectivamente a que la autoridad informe adecuadamente y a las personas a que se informen respecto a la situación específica de cada uno de ellos. Como digo, esto depende de las comunas en que se encuentre y por eso ha habido bastante confusión de lo que se puede y lo que no se debe hacer. Ahí los medios de comunicación tienen un rol importante para aclarar esto, sobre todo entendiendo que la diferencia es por comunas dependiendo si se está o no en cuarentena. Bien, un tema importante que vamos a seguir también profundizando en los próximos días, cuando se van acercando las fiestas patrias. Abogado Carlos Gajardo, exfiscal del Ministerio Público, muchas gracias por conversar aquí en la mañana informativa. Gracias a usted, Carla, por la invitación. Buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias, espérenos.